Esperen un segundito que se me había olvidado poner a grabar. Ya. Entonces, cuando nosotros tenemos el péndulo, nos enfocamos en esta ecuación. Y ahora lo que tenemos es que identificar cuáles son los torques que generan que el movimiento sea repetitivo. Dependiendo del tipo de objeto que está oscilando, vamos a tener un momento de inercia distinto. Ya, por ejemplo, hay un ejercicio que estaba viendo en una guía, que es una esfera, o sea, un disco, y acá tiene conectado otro disco. Entonces, aquí está el centro de masa del primer disco, el centro de masa del segundo disco, y que este objeto está, tiene el eje de rotación aquí. Ahí tiene el eje de rotación. Entonces, lo que va a hacer este objeto es que va a rotar hacia allá y hacia acá, pero como la armazón completa girando, se va a mover hacia allá. Como que esto se va a mover completo. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿En qué diferencia este objeto de este objeto? A priori son el mismo tipo de movimiento. Los dos son péndulos. La gracia es que tienen distinto momento de inercia. Este de aquí es una masita. Ya ahí vamos a considerar que esta cuerda no tiene masa, por ende no tiene momento de inercia, o no afecta el momento de inercia. Ya, entonces esa es la diferencia. Este es el sistema simple, el sistema básico. Ya en un libro cuando le hablan de péndulo simple es siempre una cuerda ideal, eso quiere decir sin masa, y una masita. ¿Ya? Esa es la única diferencia. ¿Y cuál es la otra diferencia? Bueno, son dos diferencias. La primera es que este es como el más simple, una cuerdita sin masa y un objeto que se mueve libremente. Y la otra es que en un péndulo más complejo, que tiene forma, que ya todo lo que involucra al objeto mismo tiene masa, por ende tiene momento de inercia, es que también cambia el centro de masa. En un objeto, un péndulo físico que se le llama, que es como el que dibuja acá, el centro de masa es el punto donde se aplican los torques. ¿Ya? Cualquier sistema que sea así un sólido rígido, los torques o todo, por ejemplo, el peso y las cosas que van a generar el movimiento oscilatorio se aplican sobre el centro de masa. Entonces vamos con este y luego voy a, ampliar un poquito el análisis de aquí para llevarlo al sistema al lado. Entonces esto lo voy a tirar un poquito más para abajo. ¿Qué fuerza o qué magnitud va a hacer que el movimiento sea repetitivo? Esta, el peso, mg. Y la voy a destacar porque es importante. Ahí. Y lo voy a pasar varias veces para que se marque. La fuerza mg o la fuerza del peso es la que hace que el objeto tenga un torque o algo que le haga volver a la posición de equilibrio. ¿Ya? Posición de equilibrio en general se define como el punto sobre el cual no hay velocidad, o sea, no hay movimiento. ¿Ya? Quiere decir que la posición está en cero. Entonces, si yo defino la posición de esta masita en términos de este ángulo, la posición de equilibrio es cuando esto está en cero. ¿Ya? Hay distintas formas de definir el punto de equilibrio, pero la forma más fácil es esa, al menos en un péndulo, es que cuando yo llego al centro, al punto donde ya no tengo movimiento, o también donde la velocidad es máxima, que eso es otra cosa que puede ocurrir. La velocidad máxima en un sistema como un péndulo, o en general en un movimiento armónico simple también, se da cuando paso por el punto de equilibrio, porque esto, si yo lo levanto y lo tengo suspendido en un momento, por ejemplo, tengo el momento inicial aquí, y yo suelto esto, esto tiene velocidad cero. En ese instante tiene velocidad cero, pero a medida que va cayendo, va perdiendo energía potencial, y esa energía potencial se va transformando en energía cinética. Entonces, cuando yo estoy acá, en este punto, estoy en el máximo de energía cinética, o sea, de energía cinética y en el mínimo de energía potencial. Entonces, en este punto es donde tengo mayor velocidad porque estoy en el máximo de la energía cinética. Lo mismo con el péndulo, o sea, con el resorte. Si este objeto yo lo estiro hasta acá, en ese punto tiene velocidad igual a cero. Entonces, cuando yo lo suelto, el hecho de que vuelva a su posición de equilibrio hace que en la posición de equilibrio tenga velocidad máxima. Y bueno, después por conservación del momento lineal va a tender a ir a esa dirección y volver a disminuir su velocidad. Y bueno, por eso se va dando el movimiento repetitivo. Eso principalmente. Entonces, el peso es el encargado de hacer variar el sistema, de generar la perturbación. Entonces, si yo tengo un péndulo quieto, yo lo empujo hacia allá y el peso va
Y bueno, algo va a pasar con el peso. ¿Qué va a pasar? Cuando yo tengo movimientos rotatorios, tenemos que recordar que existe esta definición del torque. Y el torque no es más que ¿cómo se dice? Oh, se me fue la palabra. Bueno, el torque no es más que el efecto generado por una fuerza cuando estamos en un sistema o en un movimiento rotatorio. Quiere decir que las fuerzas al aplicarlas a los objetos no necesariamente son muy efectivas, ¿ya? Si yo tengo un movimiento rotatorio y aplico una fuerza muy grande, pero sobre el eje de rotación, o sea que apunta al eje de rotación, no voy a tener movimiento, no voy a rotar, porque la fuerza solamente está apuntando en esa dirección, está diciéndole al objeto que siga en línea recta, o sea que siga como que se vaya hacia el centro del movimiento, ¿ya? Entonces como que no genera un efecto sobre la rotación misma. Al final le dice, es como que yo le diga al objeto, estás quieto, muévete en esa dirección, pero no te vas a poder mover porque estás amarrado, pero te voy a aplicar una fuerza muy grande. Es como, piensen lo que es como tratar de romper la cuerda. Si yo le aplico, por ejemplo, una fuerza en esta dirección, es como tratar de romper la cuerda. Estoy aplicando una fuerza muy grande, pero si la cuerda es muy potente también no la voy a poder romper nunca. Pero el objeto no se va a mover, ese es el punto, el objeto no se mueve. En cambio, si yo aplico una fuerza tangencial al pseudo movimiento, o sea, al pseudo arco circular que genera un movimiento rotatorio, se aplica una fuerza perpendicular a la distancia al eje de rotación, que al final es eso, aplicar una fuerza tangencial al arco o al perímetro del círculo, va a ser mucho más efectivo porque no estoy tratando de romper la cuerda, estoy tratando de desplazar todo el conjunto. Entonces, como estoy tratando de moverme hacia allá, la fuerza se proyecta y la magnitud más efectiva de cualquier fuerza que yo utilice en cualquier ángulo va a ser específicamente la que vaya tangente o forma un 90 grados con el largo del péndulo, con el eje o sea, como la línea que va al eje de rotación, que también se conoce como brazo palanca, bueno, cuando están estudiando torque y esas cosas. Entonces, acá la magnitud del peso que genera mayor, digamos de cierta forma, mayor eh, torque es la perpendicular. Entonces te voy a volver a dibujar esto para que sea más intuitivo. Entonces esta MG va a tener una magnitud acá, que va a ser mg coseno del ángulo, y va a tener otra magnitud acá, que va a ser mg seno del ángulo. Ya son las dos magnitudes, las dos componentes que tiene el peso. Pero esas componentes dependen de este ángulo. ¿Ya? Entonces, cuando el objeto está lejos de la posición de equilibrio, existe esta magnitud. Pero cuando el objeto está justo en la posición de equilibrio, el peso actúa completamente en la misma dirección del brazo palanca. Entonces, el peso estaría tratando de romper esa cuerda. Por ende, no va a generar rotación aquí. Entonces, en este punto, si se fijan, no va a haber un torque producto del peso que genera el movimiento oscilatorio. Pero por conservación del momento angular y todo eso, cuando el objeto llega acá, por más que en este punto la fuerza sea cero, porque el ángulo va a ser cero, el objeto va a seguir tendiendo a moverse hacia allá. Entonces, por aquí va a pasar, pero como tiene velocidad en ese sentido, boom, va a subir, hasta en algún momento quedar quieto y devolverse. Entonces, esta es la magnitud que genera un torque. O sea, es la fuerza que genera el torque y está a una distancia L del eje de rotación. L es el largo que defino yo. Entonces, cuando yo quiero hacer análisis de los torques, tengo que ver cuáles son todas las fuerzas presentes. Y si nos fijamos, solamente está mg y también está la tensión, pero la tensión apunta al eje de rotación, entonces la tensión en este caso no genera nada y no nos permite relacionar nada. Entonces, yo acá tengo, ¿cuál es el torque que genera el mg? El torque generado es la componente perpendicular al brazo palanca por esa distancia de aplicación. Entonces sería mg seno del ángulo por la distancia de aplicación que sería L igual al momento de inercia del sistema por
el ángulo alfa, que sería la aceleración angular. Entonces aquí yo arreglo esto y puedo decir, bueno, en general todos estos ejercicios, estos problemillas los van a hacer considerando que son ángulos pequeñitos. Entonces, cuando θ es muy, muy menor a 1, o sea, es muy, muy chiquitito, ocurre que, bueno, tangente del ángulo tiende a seno del ángulo y seno del ángulo tiende al ángulo. Creo que era así la relación, ¿ya? Pero lo que pasa aquí es que para ángulos pequeños, el ángulo, o sea, seno de θ tiende a θ. Entonces esto implica que para nuestra ecuación va a quedar mgl θ igual al momento de inercia por alfa, y recordemos que alfa es la aceleración angular, entonces alfa es la derivada segunda de θ, que también lo puedo escribir como θ punto punto. Entonces ahora voy a tener momento de inercia por θ punto punto igual a mgl θ. Despejo θ, mgl, momento de inercia, θ. Entonces este es un análisis general. Si se fijan acá yo estoy diciendo simplemente que hay un momento de inercia. Esto es para cualquier sistema, ¿ya? Acá hay un momento de inercia. L es la distancia al eje de rotación, pero es la distancia a donde se aplican las fuerzas, especialmente el mg, aquí es la fuerza actuando. Entonces, L es la distancia de aplicación de mg. Entonces esta es la fórmula general. Pero si yo considero que como este sistema es un péndulo simple, en un péndulo simple que es una masita girando alrededor de un punto, ese momento de inercia es igual a m, L al cuadrado, siendo L la distancia donde se aplica o sea, la distancia en la que se encuentra la masita girando del eje de rotación. Si hago eso, θ queda G partido en L, θ. Y como yo les había comentado en las tutorías de la semana pasada, esto que está acá adentro termina siendo la velocidad angular, la frecuencia angular. Y esto sería a raíz de G partido en L. Y acá tengo un error en un signo. Es acá. Bueno, esto es negativo precisamente porque el torque que genera el mg va en el sentido de las manecillas del reloj. También pueden interpretarlo como que si este objeto se quiere mover allá, G cada vez que este se mueve hacia allá, crece en el sentido contrario, entonces mg siempre se opone al movimiento, por ende tiene un signo negativo con respecto al movimiento mismo. La cosa es que este siempre queda negativo. Entonces esto de aquí es negativo. Y bueno, la frecuencia sería esto, lo que transforma nuestra ecuación, θ punto punto, menos w cuadrado, θ. Entonces esa es la ecuación de un péndulo simple. Pero ahora vamos al caso de al lado, que sería un péndulo físico, un péndulo distinto. Si yo pongo que ahora mi eje de rotación es aquí, yo necesito conocer el centro de masa porque sobre el centro de masa se va a aplicar el peso de ambos cuerpos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo conozco yo el centro de masa? Centro de masa, el centro de masa es igual, o bueno, en general es la coordenada del centro de masa. Centro de masa XY son dos coordenadas. La X, que sería la suma de las masas por su coordenada X partido en la suma de las masas. Y la masa Y es la suma de las masas por la coordenada Y de cada masa partido en la suma de las masas. Y entonces en este caso yo voy a decir que el objeto grande tiene una masa M y el objeto chico tiene una masa M chica. Entonces el centro de masa XY va a ser la suma de las masas, entonces va a ser la masa M grande
por la coordenada X de la masa grande. O sea, la coordenada X es la coordenada del centro masa de la masa grande, que en este caso es un disco, y la masa del disco, o sea, el centro masa está justo al medio, entonces la coordenada 0. Más la coordenada X del centro masa de este objeto, de este disco chiquitito. ¿Ya? Y esa coordenada acá yo tengo que ser, aquí hay que planificar un poco cómo anotar los datos. ¿Ya? Acá yo voy a colocar lo siguiente. Para hacer esto yo necesito un sistema de referencia, X e Y. ¿Ya? Entonces yo, suponiendo un sistema de referencia, puedo decir lo siguiente. Voy a acomodar todo lo que tengo acá. Voy a decir, para que esto sea más fácil, que todo esto se encuentra por aquí. ¿Ya? Ahí está el centro de masa del disco chico. Entonces acá yo puedo decir, ¿cuál es la coordenada del centro de masa del disco chico? Es desde aquí bajo 1 en el radio, entonces la coordenada Y es menos R, porque me voy hacia abajo 1 y la coordenada X es 0. Ah. Entonces, la masa chiquitita también tiene coordenada X 0. Y esto partido en la suma de las masas. M grande más M chica. Ahora voy con el eje Y. En el caso del eje Y, el centro masa de la masa grande en el eje Y es 0. Y el centro masa de la masa chica es menos R. Todo esto partido en M más M. Entonces, esto quiere decir que el centro masa o las coordenadas del centro masa son 0, menos M factor de M grande más M chica por R. Esto nos dice que el centro masa de estos dos objetos está un pelín más abajo por esta fracción, un pelín más abajo que este punto de aquí. O sea, que el radio. Entonces el radio y lo corto un pedacito, ya porque esto es más chico que 1, por ende estoy representando una fracción. Entonces voy a decir que el centro masa está por aquí, cm, pero ya sé las coordenadas del centro masa. Ya. Entonces ahora tengo que empezar a ver esto de aquí como un péndulo. Ahora que ya sé dónde va a actuar el peso de las dos masas juntas. ¿Se entiende un poquito la idea que estoy tratando de hacer para modelar cualquier tipo de péndulo? Ya, perfecto. ¿Y tú, Agustina, vas bien? Ya, genial, sí. Genial, genial, genial. Entonces, eh, ya. Entonces, como ya descubrí en qué punto se van a aplicar las fuerzas del peso, voy a volver a dibujar el sistema, pero ahora un poco ladeado. De hecho, la masa chica la voy a hacer más grande. Aquí. Entonces, este es el centro de masa de la masa chica, el eje de rotación, centro de masa de la masa grande. La masa grande mide M, la masa chica tiene M. El eje de rotación está o sea, el centro de masa de las dos juntas está por aquí. Y acá yo lo desplacé un ángulo. ¿Ya? Y ahora, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que ver lo siguiente. Yo sé que el peso de las dos masas juntas se va a aplicar justo en ese centro de masa. Es el centro de masa del sistema completo. Centro de masa sistema completo. Entonces se va a aplicar justo en ese punto. Entonces en este punto va a actuar la fuerza M grande más M chica por G. La fuerza, la suma de las masas por G. Y ahora hago lo mismo que hice antes. Suma de los torques igual al momento de inercia por alfa. ¿Y ahora qué? ¿Para qué me sirvió encontrar esto?
Esto me sirve precisamente porque esta también podemos considerarla como la distancia que hay entre el centro masa y el punto, o sea, del eje de rotación y el punto de aplicación de las fuerzas. Entonces ahora tiene sentido que yo diga M más M, G, que es el peso, por seno del ángulo. Entonces esta es la componente de esta magnitud que es perpendicular a esta distancia, que es la parte que genera torque, por el punto de aplicación. Y el punto de aplicación es M más M por R, igual al momento de inercia por alfa. Entonces, si se fijan, esta es la distancia que hay entre el punto de aplicación y el centro. ¿Ya? Esa es la clave. Para eso me sirve encontrar el centro de masa. Y bueno, ahora solo quedaría desarrollar, pues entonces veamos qué pasa. Si se fijan, esta parte de acá abajo se simplifica con esta de aquí y queda R por G por M chica, seno de teta, igual al momento de inercia por alfa. ¿Sí? Ya. Dame un segundito, que justo me avisaron de algo y ya. Y ahora, recordemos esto de que seno de teta tiende a teta para ángulos pequeños y nuestra ecuación queda R, G, M, teta igual al momento de inercia de alfa. Y ahora viene la siguiente parte para un péndulo físico. Si se fijan, el péndulo físico es el mismo procedimiento que un péndulo simple, que este péndulo de acá arriba, solo que tenemos que considerar que un péndulo físico cambia la posición del centro masa, cambia el punto, o sea que ahora la fuerza se aplica sobre el centro masa, que ahora tenemos que sumar la masa de todos los objetos chiquititos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo único que cambia, pero el análisis sigue siendo en base a la suma de los torques igual a momento de inercia por alfa. Y ahora tenemos que calcular el momento de inercia. Entonces, el momento de inercia va a ser el momento de inercia del objeto grande, de este, eh, el momento de inercia del m grande, más el momento de inercia del m chico, y bueno, acá hay que después restarle las partes que están como acopladas, que serían ese pedacito de ahí. Porque recuerden que el momento de inercia es como una suma de, o me dice cuánta cantidad de masa va a tender a seguir moviéndose. Entonces este grande cuenta todo ese círculo, el chiquitito cuenta todo ese círculo, entonces esta parte de aquí la tenemos contemplada dos veces. Entonces habría que ver cómo es esa masa. Bueno, déjeme buscar el ejercicio que recuerdo haber leído esto, que probablemente haya simplificado esa parte para no generar tanto cálculo. Eh, Déjenme buscarlo, no encuentro al tiro. Este no era. Acá. A ver, denme un segundito.
Ya, este es el ejercicio 11 de la guía de física 201-2022 de movimientos oscilatorios. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya, caché. Ya, no hay que hacer esa resta porque estos discos están pegados. Entonces, como que de lado yo vería esto, ¿ya? Entonces no es como que estuvieran superpuestos. O sea, no es como que al disco grande le pegaron este bordecito, como ahí. Que hay un problema de momento de inercia que es así. Sino que como los pegaron, eh, se contempla el disco completo unido al otro disco. Entonces sería como este el disco grande completo y a este se lo pegaron adelante. Entonces sigue considerando toda esa masa. Ya, por eso no hay que restarle ese pedacito que están como pegados, no hay que restarle ese pedacito. Ya eso pasaría, por ejemplo, si, si el disco de lado se viese así. Déjenme arreglar la vista lateral de, del sistema que tenemos. Ahí sí. El sistema que tenemos está así. Y entonces en ningún momento las partes de cada objeto se pegan o se están como superpuestas. Sino que eso pasaría si nuestro disco de lado se viese así. Como considerando así este rojo y este naranjo, y este fuese rojo, y ese fuese un pedacito del naranjo. Entonces, como que al disco chiquitito le estábamos eliminando una parte. Pero como eso no pasa, el momento de inercia total, basta con sumar el momento de inercia de estos dos objetos. Entonces, el momento de inercia grande es facilito. Es un medio de la masa grande por el radio del grande al cuadrado. Y el chiquitito es un poco más complejo, porque el chiquitito es el momento de inercia del objeto chiquitito más el desplazamiento, porque este objeto, este momento de inercia es considerando si el objeto, si el momento del disco chiquitito estuviese girando en torno a su centro de masa, pero como lo desplazamos una distancia desde el centro de masa o desde el eje de rotación, una distancia r, entonces hay que sumarle una distancia r cuadrado. Ya eso es lo deben haber visto el semestre pasado. Ese desplazamiento se llama teorema de Steiner o de ejes paralelos, por si acaso. Ya, entonces este sería el momento de inercia de los dos objetos juntos, o sea, de los dos objetos. Ya. Entonces, esto sería, y como resultado final es un medio de r cuadrado m grande más m chica más m chica r cuadrado. Y creo que esto podemos seguirlo achicando y va a quedar un medio r cuadrado m grande más m chica r cuadrado más r cuadrado. Ya. Y así lo voy a dejar. Entonces ahora cuando vuelvo aquí, voy a tener mi ecuación como r grande g m teta igual un medio r cuadrado m más m r cuadrado más r cuadrado por teta punto punto. Ya siguiendo el mismo análisis. Y así es como yo puedo modelar el problema. Entonces luego para que quede esto más exacto es este punto punto dos veces RGM
partido en este momento de inercia que es grandote, que es el momento de inercia del m chico más el momento de inercia del m grande, por teta. Y así es como puedo modelar el péndulo este que es más raro. Si se fijan, es el mismo análisis, porque partimos desde aquí, solo que ahora necesito conocer el centro de masa, necesito conocer el momento de inercia. ¿Se entiende? Ya. Y así es como se diferencian los péndulos, más que en el cálculo mismo y en el análisis, se diferencian en las cosas que actúan sobre ellos. Entonces, aquí, Una cosa, sí, sí, yo no entendí lo del momento de inercia, esa parte donde hay como I igual IM mayúscula más I M minúscula. ya, es que esto es cuando yo tengo sistemas compuestos de objetos, el momento de inercia del sistema es el momento de inercia de un objeto más el momento de inercia de otro objeto. Y Ah, se ya, ya, suman, ¿sí? sí, Ya eso, igual recuerda que eso se puede hacer porque el momento de inercia en general es una integral de volumen y las integrales son sumas, entonces son aditivas. Entonces cuando tienes integrales distintas las puedes sumar. Entonces como el momento de inercia es una integral, puedes sumar la integral de un objeto más la integral de otro objeto y así te queda la integral total. Entonces como son cositas que se pueden hacer. ya, gracias. Ya. Entonces, cuando tengan péndulos, no se preguntan, wow, o sea, si el péndulo tiene muchas cosas, ¿cómo quedaría el resultado? Sino que piensen en esto. En la segunda ley de Newton, orientada a movimientos rotatorios, y en base a eso empezar a preguntarse, wow, ¿cuáles son los torques? Si es un objeto así como este, que son discos acoplados, si quiero saber los torques, necesito saber el punto de aplicación, y para saber el punto de aplicación necesito conocer el centro de masa, porque ese es el punto de aplicación de las fuerzas en estos péndulos que son más exóticos. Después necesito el momento de inercia para poder seguir ocupando esta ecuación. Si tengo el momento de inercia es como, ya, si esto es un objeto raro, tengo que saber el momento de inercia, de cómo dividirlo en distintos objetos y poder calcular el momento de inercia total, sumando el momento de inercia de los distintos objetos que sean componentes de este péndulo. Y luego meterle eso a la ecuación. Porque una vez que metan toda la ecuación, ya basta que la reordenen y la dejen así. Entonces de aquí ya pueden ir sacando datos. Por ejemplo, la frecuencia, bueno, más que nada la frecuencia. Sí, por lo demás salen con condiciones iniciales. Entonces, por ejemplo, con la pura ecuación ustedes pueden conocer la frecuencia. Entonces, la frecuencia aquí, recuerden que sería, la frecuencia es, recuerden que acá me faltó el menos, esto tiene un menos adelante. La frecuencia es m, o sea, en este caso sería 2RGM partido en este momento de inercia m más el momento de inercia m. ¿Ya? Y ahí pueden conocer la frecuencia. Entonces es como una forma más sencilla de verlo, ya porque completan los pasitos y va a salir el resultado. Y generalmente las preguntas tienen esa orientación. Por ejemplo, este ejercicio que saqué de la guía, la pregunta 1 es calcula el centro de masa. La pregunta 2 es calcula el momento de inercia. Y la pregunta 3 es calcula la frecuencia angular, que sería esta W. Entonces, si se fijan, directamente yo les podría preguntar, calcule la frecuencia angular. Y ustedes tendrían que venir acá porque es el problema que es la forma o la ecuación que modela todo este tipo de sistemas y van paso por paso. Primero calcular este lado, primero calcular esto y luego armar la ecuación general. ¿Se entiende? Sí. Ya. Luego hay otros tipos de péndulos que son forzados, con ROS y cosas así. Y ahí lo único que cambia es que hay más fuerzas presentes. ¿Ya? Hay más fuerzas presentes. Entonces, cuando hay más tipos, por ejemplo, cuando hay más cosas,
cuando hay más cosas molestando, voy a poner, en el sistema, se agregan más cosas a la ecuación principal. Por ejemplo, el típico ejemplo de un movimiento armónico simple, de hecho lo voy a hacer al lado. Esto es un movimiento armónico simple. Tengo el resorte, tengo la masa, la superficie, y la superficie tiene roce. Creo que es sincero, roce. ¿Ya? ¿Qué cambia esto en el sistema? Que cuando yo hago el DCL, por ejemplo en un movimiento armónico simple, para sacar la segunda ley de Newton, yo generalmente antes tenía solamente el resorte, la fuerza elástica, pero ahora tengo una fuerza que se opone al movimiento, que tiene la misma dirección de la fuerza elástica. ¿Ya? Porque si el objeto se mueve hacia allá, va a aparecer una fuerza de rosa aquí y la fuerza elástica acá. Entonces, ahora la suma de las fuerzas es igual a la fuerza elástica más la fuerza del resorte. Bueno, ambas con un menos. Menos la fuerza elástica, menos la fuerza del resorte. Igual a la masa por la aceleración. Ya, entonces, se fijan, aquí tienen que ver cómo calcular cada una de estas. Y bueno, en el libro aparecen que si tienen, por ejemplo, fuerzas disipativas, roce, amortiguamiento en general, hay soluciones predeterminadas. ¿Ya? Sí, porque esto ustedes todavía no lo saben resolver. Así que, resultados son por memoria. Ya, déjenme ver si en el libro aparecen. Si no, los puedo buscar durante la semana para anotarlos bien, explicar, como dejarlos explicados como qué serían y, y se los mando. Ya, porque no todos los libros lo ponen. Porque el método para resolverlo igual es como un medio enredado, así que yo se los puedo preparar y con más tiempo. Y eso sería como péndulos. Tipos de problemas con amortiguamiento, este que es típico, otro puede ser un péndulo que se mueve para allá, está la posición de equilibrio, y les dicen que acá hay viento. Generalmente este tipo de fuerzas como el viento les dicen que es algo que se opone al movimiento, o sea, que genera una fuerza sobre el sistema, pero que se modela, no sé, fuerza del viento se modela como una constante V por algo que hace disminuir la velocidad. O sea, que algo que afecta a la velocidad. Entonces, esto cuando lo modelan, eh, bueno, genera un retardo. Que aquí no me acuerdo cómo se modela muy bien, pero esto también se los puedo buscar. Pero generalmente ese tipo de fuerzas de amortiguamiento se las dan. No es como que ustedes tengan que ver cómo calcularlas, cómo modelarlas con matemáticas, sino que se las entregan y ustedes tienen que aplicarlas a este tipo de sistemas. Eso por un lado. Eh, bueno, y lo siguiente que quedaría por repasar sería un poquito de ondas, ¿ya? No le tengan miedo a ondas. Hay muchas cosas que de ondas generalmente no se entienden, ya porque igual es muy abstracto. ¿Sí? Es difícil. Las ondas son difíciles, ¿ya? Movimiento armónico es un poquito más sencillo que ondas porque son cosas que nosotros podemos ver súper fácilmente, no sé, a nuestro alrededor. Entonces, nosotros sabemos que si ponemos un resorte, algo que va a tiritar, así vibrar. Ya las ondas es como más abstracto. Y ondas en cuerdas generalmente no tenemos una a la mano como para estarla viendo siempre. Entonces, si les cuesta ondas, no se preocupen, está bien que les cuesten. Es como, es normal. Cualquiera que diga que es súper sencillo y fácil, no le crean. Es un proceso, ¿ya? Entonces, aquí está viendo si hay movimiento amortiguado.
Si hay un movimiento amortiguado, entonces lo voy a anotar acá. Entonces, con movimiento, no, voy a poner con amortiguamiento, ahí sí. Amortiguamiento. Con amortiguamiento, la solución a la ecuación es A por E menos B partido en 2M T coseno de WT. Ya esa es como la solución general. Y la frecuencia de oscilación es raíz de K menos M menos B cuadrado partido en 4M cuadrado. Todos los ejercicios de movimiento, de amortiguamiento, se enfocan en esto de aquí. Nada más que eso. ¿Ya? En esto de acá. ¿Por qué? Porque la pregunta típica es ¿qué pasa con B? O sea, ¿qué significa B? Y hay tipos de amortiguamiento. Está el amortiguamiento crítico, sobreamortiguado, que es que al final es cómo logra interactuar el resorte o el péndulo o cualquier cosa con ese amortiguamiento. ¿Ya? Pero eso es como, son cositas como de memoria. Ya ahí en la siguiente tutoría podría planificar bien ejercicios con amortiguamiento. Ahora, la otra duda que tenían era sobre la velocidad de propagación. Ya eso tiene que ver con ondas. Ya, entonces déjenme ver el libro de pasafluidos. Ya, ondas. Ya, entonces, ¿qué son las ondas? Las ondas son una forma de transferencia de energía en el medio ambiente. Ya, el sonido es una onda mecánica y es una onda mecánica porque el sonido necesita de un medio para poder propagarse. Entre más denso el medio, más fácil es al sonido poder moverse, desplazarse. ¿Ya? Esa es la definición de una onda mecánica, aquella que necesita de un medio para poder propagarse. Hay otras como la luz, que es una onda electromagnética que necesita de menos medio para poder propagarse. O sea, la onda en el vacío tiene su velocidad máxima, que es la constante C, que es como 3 por 10 elevado a 8 o 9, algo por ahí, que es caleta. Esa es su velocidad. Y bueno, cada vez que va pasando a un medio más denso, su velocidad va disminuyendo. Entonces, la onda, ¿qué hacen estas ondas? En general, lo que nosotros les hacemos, por ejemplo, al sonido, con nuestra garganta y las cuerdas vocales, es darle cierta cantidad de energía para hacer que estas vibren. Por ejemplo, aquí es donde vienen las ondas transversales y longitudinales. Entonces, las transversales son ondas que se propagan así. Que la perturbación, que por ejemplo, si yo mido como el eje X, la perturbación va perpendicular, si perpendicular al medio de propagación. O sea, la onda se va moviendo hacia allá. Pero la perturbación sube y luego baja. Sube y luego baja. Entonces va perpendicular al medio a la dirección de propagación. Eso generalmente. Y las longitudinales, que son como las que tienen los resortes, se propagan en la misma dirección. Entonces, ¿cómo se ven? Por ejemplo, yo tengo un resorte y el resorte, si yo lo estiro y lo dejo en su posición de equilibrio, es así. ¿Ya? Pero cuando el resorte va transmitiendo energía en esa dirección, se ve así. Se ve como que va normal, en un lado se empiezan a pegar mucho las cositas, en el otro se empiezan a separar, en el otro se juntan mucho. Y esto quiere decir que en este punto las partículas que vienen por acá atrás están empujando a las que vienen adelante. Entonces estas de allá, de acá, la perturbación va en esa dirección y pega estos resortes que están aquí
Estos resortes, al estar como empujados por esa energía o esa fuerza de propagación, se pega con los que van a, lo que están más adelante, entonces por eso es que generan un punto donde están como más pegaditas, donde están como más, donde se como juntan mucho las partículas que son perturbadas por este tipo de ondas. Y luego como que las empujan, como que se empujan y se separan, porque como que se pegaron mucho, ahora se separan. Luego vuelven a juntarse. Y así es como va perturbándose en el espacio. Entonces, esos son como los dos tipos de ondas que hay, longitudinales y transversales. Pero lo importante es que longitudinal es que la perturbación se mueve perpendicular a la dirección de propagación. O sea, si la dirección de propagación es hacia donde se mueve la onda. Ya, entonces acá yo estoy diciendo que ambas se mueven hacia allá. Y las longitudinales es que la perturbación se mueve en la misma dirección de propagación. Por eso hace que en algún momento las partículas como que choquen y luego se separan. Chocan y luego se separan. Ahora, ¿qué es la velocidad de propagación? Es la velocidad con las que ambos tipos de ondas se desplazan. Entonces, ¿qué ocurre? Que este tipo de ondas, en general, como son raras en el espacio, tienen formas particulares. Yo defino cualquiera, una función cualquiera, que me permite, por ejemplo, modelarla. ¿Ya? Y esa función va a ir cambiando en el tiempo. Va a ir cambiando. Entonces, como yo no sé cómo es la forma de la onda, yo voy a definir una función cualquiera. Ahí puede ir un exponencial, un seno, un coseno, ahí da lo mismo. ¿Ya? Pero yo sé que esa función va a ir cambiando en el tiempo, se va a ir desplazando. Entonces, al final es una función de dos variables. ¿Ya? Porque en algún intervalo de tiempo, la función tiene cierta forma. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de una onda transversal, en un tiempo 1, la función tiene esta forma. Ya, y voy a definir acá un puntito. Ya, y si la función o la onda se va desplazando en esa dirección. En un tiempo 2, voy a dibujar acá con azul. En un tiempo 2, la onda cambió su forma, de tal forma que ahora está, por ejemplo, eh, déjenme verlo un poquito. Cambió su forma, siendo que esta partícula en el tiempo 1 estaba ahí y ahora está por acá. No sé, por ahí. Eso quiere decir que se desplazó en esa dirección y al mismo tiempo bajó un poquito. Entonces la onda va cambiando su forma a medida que pasa el tiempo. Entonces, como la onda tiene una forma en algún tiempo determinado, si yo hago cambiar ese tiempo, cambia la forma, quiere decir que depende de dos variables, una de la posición de donde están las partículas y otra del tiempo en el que está transcurriendo esto. Entonces, esto se le conoce como una onda viajera o una onda que se desplaza a cualquier cosa. Entonces, este tipo de cosas se modelan con una X más una velocidad y un T. ¿Ya? Esto es la forma que tiene la onda y esto es el tiempo en el cual está actuando y esta es la velocidad que tiene la onda con la que se propaga. Sí, esa es como la forma más general. Entonces, lo importante es ver qué significa esto. ¿Ya? Y lo que ocurre y lo que hacen los físicos es que hay una ecuación que se llama la ecuación de onda, que es la derivada de la posición de la onda, y es la onda I, que depende de x de t, y la derivada temporal es 1 partido en la velocidad de la derivada temporal de la segunda, creo que es una sola derivada temporal de la función. Esta es la ecuación de onda, es una ecuación diferencial que ustedes no tienen que resolver. La gracia del curso es que ustedes saben o conocen que esa es la forma general solamente. Es la forma general que tiene la onda. Y déjenme buscar dónde está. Aquí está. Ah, sí, también es de segunda derivada. Ya. Esta notación que está acá es segunda derivada y parcial. Están teniendo cálculo multivariable, ¿cierto?
¿Ya lo tuvieron? ¿Están recién con eso? Ya. Entonces, esto quiere decir que para el cambio de la onda en algún tiempo existe, ahí esto es una V, ahí va una V. Entonces, para el cambio de la onda en algún tiempo, existe también un cambio de posición en algún tiempo. Entonces, esa es como la relación, ¿ya? No tienen que resolver esto, pero esto es genérico, esto es como estándar. Se cumple para todas las ondas. La gracia que ustedes pueden construir esto para cualquier tipo de onda en cualquier tipo de espacio. Ya, entonces la onda electromagnética debe cumplir esta ecuación, la onda, no sé, sonora debe cumplir esta ecuación, la onda de energía que transmite una cuerda debe cumplir esta ecuación, etcétera. ¿Ya? Lo único que cambia es esto de aquí. Entonces, este curso se va a centrar, o en este curso se van a centrar en entender la generalidad de cómo se comporta una onda transversal, longitudinal, etcétera, y cómo se comporta esta en una cuerda. ¿Ya? Y ahí es donde entra algo importante, porque en la cuerda, oh, se me cayó un lápiz. Ya. En la cuerda, la velocidad de propagación tiene la siguiente forma. Entonces, la velocidad es la tensión partido en ese término chiquitito que está ahí, que es la cantidad de masa por unidad de longitud, una cosa así. ¿Ya? Entonces, con eso ustedes pueden determinar cuánto es lo que se demora una cuerda o sea, una onda que se mueve a través de una cuerda en poder desplazarse, en poder moverse y cosas de ese estilo. Y ese es en el caso de una cuerda, ¿ya? Y bueno, eso va cambiando generalmente no sé, tipos de ondas, si se mueven por, no sé, el agua, no sé, una ola, cualquier cosa. Pero esa velocidad solamente nos dice a cuánto se va moviendo esa onda, cuánto se va desplazando del momento inicial o de las condiciones iniciales que yo estoy modelando. ¿Sí? Entonces, esto modela cualquier función que cumpla con la función de onda, ¿ya? Cualquier función que cumpla con ese tipo de formas. Y esta es la ecuación en general que modela cualquier onda, ¿ya? Y nosotros generalmente lo que se hace cuando tenemos ondas en algún tipo de espacio o algo es tratar de llegar a una ecuación similar. De hecho, en mecánica cuántica que antes se veía en física 2, eh, la ecuación de onda cambia un poquito, pero mantiene casi esta misma estructura. O sea, tiene una derivada temporal por un lado, tiene una derivada espacial por el otro, y muchas constantes entre medio. Pero es porque la formulación de cada una va cambiando un poquito. Pero lo importante para este curso es esto que está aquí, que es como la fórmula general o la ecuación general que modela las ondas, y que esto, término que está ahí, representa la velocidad de propagación. Y la velocidad de propagación no es más que la velocidad con la que la onda va viajando, se va desplazando de un punto a otro. Y que esa velocidad va a cambiar dependiendo del tipo de onda. Y en el caso de una cuerda, se modela así. La tensión de la cuerda partido en como en la densidad, no es la densidad lineal, sino que es la cantidad de masa por unidad de longitud, algo así. Y bueno, cuando se estudia onda en general sin saber cómo el contexto en el cual se mueve la onda, necesitan como otras características. Por ejemplo, conocer la forma que tiene la onda, que también lo podemos ver en la siguiente tutoría como con más tiempo, ya como enfocarnos solo en ondas. ¿Sí, les tinca? Y ya por la hora, faltan 12 minutos para las 5, eso quiere decir que me pase. Pero eso, no sé si tienen alguna consulta, duda. Yo tengo una consulta acerca de las pruebas. ¿Quién las corrige? ¿El profe o un ayudante Depende, especial? depende de su profesor o profesora. En mi caso, que yo trabajo con el profesor Aguayo, las ayudantías, la primera prueba la corrigió él.
Entonces la segunda me va a tocar corregirla a mí, pero ahí depende de cada profe. Hay profesores que les pasan las pruebas a sus ayudantes y ellos corrigen. Y hay profes que les tinca que el ayudante corrige la mitad, él corrige la otra mitad, luego se intercambian. Entonces depende de la dinámica que tenga el profesor y el ayudante. Generalmente el ayudante, pero hay profes que les gusta la primera corregirla a ellos como para saber cómo va el curso, cosas así. Ah, ya, ya. Gracias. ¿Con qué profesor o profesora estás? Con Vargas. Ya, ya creo que él encontró ayudante al final. Así que probablemente su ayudante, pero no sé, ahí depende de cada uno. Porque ya les dieron las notas, Sí. coolcito. ¿Y quieres mandar a recorregir algo? O sea, todavía no entregan como la prueba en sí, pero las notas sí. Ah, ya. No, ahí depende mucho del profe. Probablemente el ayudante, pero como te decía, hay profe y profe. Ahí depende cada uno. Eso, Ok. Muchas gracias. Chao. ya vi. Que estén súper. Chau, chau.